Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, queridos amigos y hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite, ¿verdad?, esta oportunidad de poder estar nuevamente hablando de la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a mi hermano Daniel de una Amén. manera grande en este día. Amén. Hermano Daniel, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén. Bien, gracias a Dios. Y también Dios bendiga su vida, su familia. Amén. Damos gracias a Dios porque tenemos una oportunidad más de estar Gracias en a nuestra Dios. Amén. transmisión más, Ujú. esperando que Dios pues pueda bendecir la lección o el programa de esta noche y que pueda ser de bendición para muchas personas. Sean bienvenidos los que nos van a estar viendo, los que nos van a ver. Y va a ser un programa muy, muy interesante porque cuando se habla de temas como el que vamos a tocar en esta hora, me llama mucho la atención porque nos llama estamos muchas veces inclinados a la curiosidad Ujú. y al saber que nos espera en esta tierra y el porvenir de los planes de nuestro Dios para la vida de cada uno de nosotros. Amén, claro que sí. Y bueno, el día de hoy, ¿verdad? Estaremos hablando un tema interesante para la humanidad, en donde, hermano Daniel, hay muchas interrogantes al respecto de este tema. Por Ujú, ejemplo, ¿verdad? Que hay gente que lo cree de una manera, otros de otra, pero la ujú. palabra del Señor, ¿verdad? Debemos también discernirla de la mejor manera posible y el tema de hoy se titula Las dos bestias de Apocalipsis 13. Es un tema interesante, Amén. hermano Daniel, en el cual nos vamos a introducir en esta noche. Sí, es muy interesante porque toma tiempo, lleva mucho tiempo y hay que seguir como una secuencia de eventos, la historia que nos relata Ujú. cómo las profecías se cumplieron a través de los grandes imperios, a través de las grandes monarquías que han pasado en esta tierra y es parte del cumplimiento de la palabra de Dios, del plan de salvación que Él tiene con reyes, personas, no importa Ujú. a la sociedad o a lo que se dedique, pero Dios ha mandado profecías porque también el enemigo de alguna manera quiere distorsionar el plan original de nuestro Dios. Amén. Y bueno, Amén. ¿verdad? Es importante comenzar a leer los primeros versículos de Ujú. de este estudio que vamos a estar realizando el día de hoy. Y, Amén. ¿verdad? Pueden surgir muchas preguntas, como decíamos al principio. La primera pregunta que podemos decirnos en esta hora es, ¿quién es la bestia de Apocalipsis? Y estaremos hablando de dos bestias, pero nos gustaría, ¿verdad?, leer la primera cita bíblica en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Mi hermano Daniel la tiene a la Amén. mano. Sí, ahorita vamos a leer, dice así como está escrito, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y dichoso los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Sabemos que Amén, Juan gloria a escribió el Dios. libro hace mucho tiempo, Ujú. más de casi aproximadamente 2000 años, si no es que más. Escribió este libro y él decía, ¿no? Donde el ángel le muestra y le dice que comience a escribir lo que él va a recibir de parte de Dios y él dentro de las escrituras escribe comienza el libro con una bienaventuranza, Ujú. que él dice bienaventurado el que lee y el que lee dice las palabras de la profecía y dichoso. Mira qué maravilloso porque dice que es más dichoso el que las Amén. oye y las guarda, dice, Sí, amén. lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. No dice el tiempo del fin, dice el tiempo está cerca. El Él tiempo en está, que estas cosas iban a suceder. iban a comenzar a Ujú. cumplirse ya eh, todas estas profecías, iban a Sí, terminar de amén. su cumplimiento. Él dice que el tiempo está cerca. Pero comenzamos con ese versículo maravilloso para Ujú. entender que estamos en los últimos tiempos, últimos eventos finales donde lo que se mira alrededor pues que nos abruma y tal vez nos pone en zozobra, pero Ujú. Dios tiene el control de todo, Él sabe cómo lleva las cosas y Él Sí, amén. también sabe cómo va a terminar
toda la historia de la humanidad. Leemos Claro que sí. Leamos, hermano Apocalipsis Daniel. capítulo 13, 13, versículo amén. 1, para dar apertura al estudio. Um, Creo que leemos hasta el versículo 10, ¿verdad? Sí, amén. Sí, dice así. eh, Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y Ujú. le fue dado una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario y los que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. El que Ujú. tiene oídos, oiga. El que sea sentenciado a la cárcel irá. El que sea sentenciado a espada morirá. Aquí está la perseverancia y la fe de De los los santos, santos. amén. Maravillosa profecía. Amén. Pienso que en la próxima ocasión vamos a hablar de, porque menciona dos bestias, ya mi hermano Daniel, el subtítulo que puso, no las dos profecías, perdón, las dos bestias de Apocalipsis, Ujú. pero nos vamos a tomar mucho tiempo en la primera, entonces vamos a hablar de la que surge del mar. Amén. Para poder entender un poco también los hermanos que nos van a estar viendo, ah, queremos tomar 3 puntos importantes. Por ejemplo, el punto número 1, cómo poder interpretar o bases para la interpretación, ¿verdad? La Biblia, sabemos que en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 al 21, Pedro enseña que la Biblia eh, se interpreta en sí misma. También, como segundo punto, las bestias en la Biblia representan a reyes o a reinos, según Daniel 7, 17, 23. Ujú. Y como tercer punto, en las profecías, vamos a tocar también ese punto, un día profético equivale a un año, según Números 14:34 y Ezequiel 4:5 al 6. Ujú. Vamos a ver las claves para poder identificar a esta bestia también, ¿verdad? Es importante para ver cómo vamos a poder entender a qué se refería Juan cuando en la visión mira a esta bestia y él trata de el ángel mostrarle algo que anteriormente ya había sido mostrado a Daniel. Ahora se le muestra a Juan de una manera muy interesante. El Ujú. primer punto que me gustaría que tocáramos de mi hermano Adiel, no sé si él quisiera aportar algo en el primer punto: ¿por qué la bestia se levanta del mar? Porque al principio dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir Ujú. del mar una bestia ah, que venía del mar. No sé si mi hermano Amén. Adiel. Recordemos, hermano Daniel, de que cuando hablamos, ¿verdad? En la palabra del Señor, la palabra mar es en la simbología que nosotros podemos encontrar en esa palabra, pues nos damos cuenta que se está refiriendo a un verdad determinado cantidad de personas o pueblos que en la profecía Ujú, estamos viendo. Por eso dice que vi subir del mar, o sea, de muchos pueblos. ¿Por qué razón? Porque cuando Daniel ve, ¿verdad? Aquella estatua, ve, ¿verdad? Que ujú, iban a surgir sí, muchas naciones, ¿verdad? En su poder en aquel entonces. Entonces, por esa razón, considero, hermano Daniel, de que es importante también recordar cómo, ¿verdad? Tuvo que surgir
la última bestia de Daniel. Por esa causa, cuando leemos el capítulo 12 de Apocalipsis y su versículo 17, encontramos Ujú, lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira. La pregunta acá, ¿quién se está simbolizando el dragón en este estudio? Pues obviamente, ¿verdad? El enemigo de cada uno de nosotros es ujú. Satanás. Amén. Claramente, el poder que el dragón ejerce no lo ejerce en sí mismo, sino que usa a determinada, ¿verdad?, nación o poder político para ejercer su dominio y su poder. Por eso dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la Ujú, mujer, que acá, ¿verdad? En este versículo la mujer está simbolizando lo que es la iglesia o el remanente de Dios. Se llena de amén. ira contra la mujer o contra la iglesia y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, es Amén. tan verdad importante poder de alguna forma entender esta palabra. Por eso al principio decía, bienaventurado el que lee. Y es importante, ¿verdad? Cómo Dios nos habla tan claramente a través de la historia de cómo, ¿verdad? El pueblo de Dios ha venido surgiendo conforme, ¿verdad? El tiempo va pasando. Ujú. Hablemos, hermano Daniel, en esta hora acerca de cómo surgió esta primera bestia, ¿verdad? De dónde surgió, cómo comenzó, si comenzó, ¿verdad? Siendo religiosamente o era un poder político al principio. Entonces, me gustaría darle su tiempo para que podamos aclarar este punto importante. Amén. Sí, Apocalipsis 17:15 dice así, y me dijo también, las aguas que vistes, donde la ramera se sienta, son pueblos y Ujú, son muchedumbres, son naciones y son lenguas. Cuando habla de lenguas y habla de naciones y muchedumbre, también hace un énfasis de no solo de los lenguajes de las naciones, sino también de las religiones que profesan estas naciones. Entonces nos queda claro, ¿verdad?, que para identificar el primer punto, que la bestia tiene un cumplimiento ya en la historia de la humanidad, es que iba a salir de pueblos de un lugar densamente poblado y muy grande. Sabemos que una de las uno de los grandes continentes es el ujú, continente europeo, ¿verdad? Entonces, por ende, a Juan se le estaba mostrando que de lo que hoy se conoce como la Gran Europa, de ahí iba a surgir este poder supremaciánico, ¿verdad? ujú, Un poder muy malévolo, iban a ser de lo que hoy se conoce como Europa. Mi hermano Adiel también hacía la pregunta de dónde viene este poder, también ujú, porque a Juan se le muestra el libro del Apocalipsis basado en algo que ya se le había mostrado a Daniel. A Daniel ujú. se le muestra desde el tiempo de donde él está Hacia a- adelante. hacia adelante Ujú, para ver lo que estaba por venir. A Juan se le muestra del tiempo donde él está a través de esta bestia, lo que ya se había cumplido a través de los de otros imperios ujú, que ya habían pasado. Ahora, ¿de dónde mi madre decía? ¿Por qué? Entonces, ¿de dónde viene esta bestia? Porque vimos ya, bueno, vamos a ir viendo ahí medida, vamos a ir viendo que la bestia no tiene una sola cabeza, tiene muchas. Significa ujú, que de algún lugar vienen las otras cabezas, no se formaron solo por así nomás. Entonces, como segundo punto es bueno tocar que es la mezclación, ¿verdad?, de los imperios que vio en Daniel capítulo 7 versículo 1 al 2, donde Daniel mira estos imperios que surgieron como ya explicamos, del tiempo de donde él está, que ujú, son Babilonia, que era el imperio que gobernaba donde él estaba, Medos y Persas, o Grecia, ¿verdad? Y el imperio romano. Ahora, esta bestia eran las características, ¿verdad?, que tenía similar a los que ya mencionamos, ujú, de león, del oso, de leopardo, ¿verdad? Entre ellos, estas bestias suman 7 cabezas.
Ujú, Los cuernos, ¿verdad? Representan reinos, según Daniel 7:24. Esta bestia también tiene boca, ¿verdad? Los pies también tiene pies de oso ujú, y es como un leopardo. sí, Al papado se le conoce como Roma papal hoy día, ¿verdad? Eh, que ha heredado prácticas de los imperios que anteriormente habían venido. Ahora, ujú, por eso, si vemos el mismo versículo 13, dice que la bestia subía del mar, ya sabemos que venía de un lugar densamente poblado, que lo que se le conoce hoy como Europa, que tenía 7 cabezas. Si vemos, a Daniel se le muestra individualmente las bestias, pero a Juan se le muestran las cabezas de estas bestias en una sola bestia, ujú, porque vemos que dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En Daniel 7, la bestia espeluznante que Daniel mira tenía también 10 cuernos, ¿verdad? Y de ellos dice que surgió uno. Entonces, ujú, tiene las mismas características de la misión de Daniel. Sobre sus cuernos, 10 diademas. Vemos que no, en las bestias que vio Daniel no tenían diademas, pero en estas que Juan mira sí tenían diademas. Ese es otro punto ujú, importante. Y sobre sus cabezas, nombres de blasfemia. Sabemos que en la bestia de Daniel 7 dice que la bestia blasfemaba contra Dios y contra el pueblo de Dios. Entonces, esto, lo que Juan mira es una mezcla de las bestias de Daniel 7, ahora mostradas a Juan en una sola bestia, mostradas en un solo cuerpo, 7 cabezas, que representaba las siete cabezas que estaban anteriormente. Por ejemplo, el leopardo tenía 4, ¿verdad? ujú, El oso tenía una, el león tenía una y la bestia que representaba a Roma, pues también tenía una. Ahora, entre sí, forman, ¿verdad? Ambas 7 cabezas, que son las que ve Juan en la visión de Apocalipsis 13. Entonces, como segundo punto, por Juan mira que tiene 7 cabezas, ¿verdad? Y tiene 10 cuernos porque es la mezclación de las bestias que ya había visto Daniel anteriormente. Ahora Juan las está viendo en un solo cuerpo, ujú, todo esto, ¿verdad? Entonces esto simbolizaba de que este poder que subía del mar, las prácticas eh, paganas de Grecia, de Medo y Persa, Roma las iba a traer en sí con ella y las iba a comenzar a practicar cuando ya este imperio, porque posteriormente iba a ser, después de ser un imperio muy grande, Roma imperial, iba a ser Roma papal, que es ujú. lo que estamos viendo en Apocalipsis 13, no como una Roma imperial, sino como una Roma papal. Entonces, espero que nos quede claro ese punto de que por eso tiene las mismas cabezas, Ujú. porque iba a adquirir las prácticas um, paganas de los otros imperios. No sé si mi hermano Adiel. Sí, me eh, gustaría, ¿verdad?, aportar ahí un poco, hermano Daniel, acerca de cómo surgió esta bestia, ¿verdad? Recordemos que Ujú, en el año 476 ujú. fue la caída de lo que fue la Roma imperial. Roma imperial, exactamente. Entonces, después de todo esto, vemos, Emanuel, de que al caer el imperio romano, fue revelado por el poder Roma papal, como usted lo mencionaba, ¿verdad? En lo que Ujú, fue su comentario. Entonces, en el capítulo 12 de Apocalipsis observamos que el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos lleva las coronas o diademas sobre sus ujú, 7 cabezas, siendo así, ¿verdad? ujú, Un símbolo que abarca los periodos de 7 poderes o seis ujú. potencias perseguidoras del pueblo de Amén. Dios. Entre ellas está Ujú, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal, ¿verdad? La que ujú. esta, dice la profecía, que iba a actuar por 42 meses o 1260 años. Amén. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que cómo se cumple todo esto con la herida que surge, ¿verdad?, en lo que Amén. fue la herida de muerte que habla Apocalipsis 13. Sí, no solo nomás 3 puntos más que quisiera tocar también. Ujú, ah, Adquirió la idolatría de Babilonia.
el imperio, ¿verdad? De que Juan ve en Apocalipsis 13, la crueldad y la tiranía de los medos y los persas, porque los medos y los persas eran reconocidos por esa área, y Ujú, también la filosofía pagana de Grecia, que incluso están en algunas doctrinas de este poder religioso político. Solo nomás ujú, eso. Como punto número 3, para seguir avanzando, otro punto que aquí toca es que el dragón le dio a la bestia su poder y su autoridad y su trono. ¿Verdad? Está en el versículo 2, dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran y su grande autoridad. autoridad. Vemos que, como ahí como menciona, ¿verdad? Porque el león representaba a Babilonia, en tiempos de Ujú, Daniel. El leopardo representaba, ¿verdad? A los medos, perdón, a Grecia. Y el oso representaba a los medos y ujú, persas. Entonces, pero el otro punto de aquí es que el dragón le dio autoridad, su gran poder y autoridad a la bestia, ¿verdad? Esto ujú, representaba al imperio romano cuando Constantino pasó la capital de Roma a Constantinopla, ¿verdad? Eh, Según, ¿verdad? Los historiadores, dejó un gran vacío de poder, ¿verdad? Allí en Roma, que después fue asumido por el Papa. O ujú. sea, la profecía se cumple exactamente como estaba ya predicha. Cuando Claro que sí. Constantino hace este cambio, deja un gran vacío en Roma imperial, ¿verdad? Cuando la capital la pasa a Constantinopla, pues deja un gran vacío en Roma y el Papa ocupa ese vacío para poderse asentar en ese poderío. No sé si mi Y hermano Adiel. sí, y algo, hermano, que nos tiene que llamar mucho la atención es cómo el enemigo trata, ¿verdad?, de disfrazarse de alguna forma para ser adorado. Muchos pueden pensar o Ujú, creer, no, es que pues nosotros le damos, ¿verdad?, la, como la, ¿cómo le podría explicar? ujú, El querer darle adoración, no al ujú, enemigo, porque toda iglesia hoy en día no cree, ¿verdad?, que uno pueda estar adorando a Satanás en sí ujú, realmente, sino que sí, el enemigo trata de disfrazar y usar a lo que es, ¿verdad?, lo religioso para que simplemente nosotros como seres humanos nos confundamos, pensemos que estamos adorando a Dios, pensamos que ujú, estamos haciendo las cosas bien de la mejor manera posible y verdad, esta gente dice que si nosotros vemos cuando Jesús habla acerca con sus discípulos acerca de la persecución que iba a venir a ellos cuando él ya no estuviera con ellos en este mundo, dice que ujú, ellos iban a pensar que con quitarle la vida a uno de, ¿verdad?, los discípulos de Jesús o aquellos apóstoles que murieron por causa del Evangelio de Cristo, dice que ellos iban a pensar que haciendo estas cosas estaban dando honra y gloria al Señor. Y verdad amén. es Sí, cuando nosotros nos vamos a la historia, tanta asesinato que hubo por simplemente no obedecer las leyes que la iglesia romana, ¿verdad? O lo podemos llamar de otras maneras, ujú, tuvieron que perder la vida simplemente por no someterse. Y ahora la pregunta en esta hora es, hermano Daniel, ¿será que ujú. la misma situación que comenzó en años anteriores se va a volver a cumplir cuando la segunda bestia también ejerza su poderío en estos tiempos que vamos ya, ¿verdad?, llegando, que posiblemente poco tiempo falta para estar en esa situación nosotros también? Amén. Sí, es bien interesante lo que el mundo se está aproximando y a lo que los eventos finales nos están llevando. Entonces nos queda claro, ¿verdad? Ya con mi hermana decía, que el dragón representa a Satanás. Él le da Ujú, autoridad a la bestia, porque tiene que tener alguien que la respalde para poder ejercer su poderío. Como punto número 4 también dice el versículo que 3 que recibe una herida, perdón, sí, recibe una herida mortal. ujú,
Si vemos en la historia, la profecía tuvo también su cumplimiento a través de el general del ejército Bertiel, ¿verdad? Ujú. Que tomó prisionero al Papa Pío VI, que murió cautivo en 1799. 98 o 99. Ahí murió él. La herida de muerte la recibe en 1798, pero el Papa, cuando es llevado cautivo, muere en 1799. Ahí recibió, ahí se cumple cuando recibió la herida de muerte. Este hecho marcó el fin de la supremacía papal Ujú. predicha por Daniel incluso y Apocalipsis, donde marcaba los 1260 años que equivalían, en Daniel los menciona como tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis vimos que lo menciona como 42 meses, que Ujú. si por alguien que pueda preguntarse, pero ¿cómo es exacto? ¿Cómo compaginan los 1260 años um, de Apocalipsis 12? Ujú. ¿Cómo compaginan tiempos y medio tiempo, y cómo compaginan con los 42 meses? Sencillo, multiplica 42 por 30 y dan 1260 días, que ya Ujú. vimos al principio que equivalen a años. Ahora, ¿se cumplió dicha profecía? Sí se cumplió, porque el Papa en 1798, este poder supremo eh, geopolítico religioso, recibió una herida por los franceses, ¿verdad? Ujú. A través del ejército, a través del general, perdón, del ejército, um, Berthier, que tomó prisionero al Papa. Se cumplió exactamente como la profecía venía marcándose. Dios tiene establecidos los tiempos y pues si Dios tenía establecido ya el cumplimiento, la historia lo registra y lo confirma de que dicha profecía se cumplió exactamente. No sé si mi hermano Adiel va a querer opinar un poco ahí o continuamos con, Sí, con la me quinta. gustaría, hermano Daniel, para, bueno, ya seguir, ¿verdad? Lo que es el estudio, me gustaría que leyera lo que es Daniel 7 versículo Ujú. 24 para, ¿verdad? Hablar un poco acerca de los 10 cuernos, que significan, ¿verdad? ¿Qué es el significado que Los tenían 10 cada uno de ellos? los 10 cuernos que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ujú. Tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Amén. Sí, Mm. ¿verdad? Cuando nosotros vemos lo que es eh, la lista de todo, el cumplimiento de todo esto, pues hay una lista aproximada de cómo se cumplió, por ejemplo, los alemanes, los franceses, portugueses, suizos, españoles, ingleses, italianos y, ¿verdad? Otros que eran otros reinos que fueron destruidos por el Ujú. cuerno pequeño también, ¿verdad? Que si nos vamos a la historia, podemos ver todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hablar en esta hora, hermano Daniel? Es de que todas estas versículos que estamos leyendo, Ujú. también podemos hablar acerca de las características que identifican a la bestia. O A la sea, ¿cómo bestia que usted puede subió del decir, mar. pero, ajá, dígame. Ajá, estamos identificando nomás solo la bestia que subió del mar, Amén, no la otra bestia, solo amén. ella. Ajá, Sí, entonces, sigan. ¿cómo nosotros, verdad, podemos identificar esta bestia que surge del mar? ¿Verdad? Ujú. Porque nos podemos hacer una pregunta, pero esto se pudo cumplir en esto, porque si nosotros nos vamos a las historias, si usted pone ahí, quiere buscar información y no encuentra, ¿verdad? Una información correcta, puede ser de que encuentre información que no va con el estudio que nosotros tenemos. Entonces, Ujú. no, nos gustaría a nosotros, hermano Daniel, también explicar un poco acerca de las características que identifican la bestia de Apocalipsis 13 1 al 10. Amén, sí. Ajá, los puntos que estamos tocando, a recalcar eso, los puntos que se están tocando son las características que Ujú. identifican a la bestia. Vimos, vamos a retrasarnos un poquito, vimos que
sufrió una herida de mortal, el dragón le dio poder, autoridad, le entregó su trono. Vemos que esta mezcla perdón, esta bestia es la mezcla de las bestias de Daniel 7, y como también primer punto vimos que la bestia venía del mar, y explicamos todo eso, ¿verdad? Ahora Ujú. vamos en el siguiente punto clave para identificar por qué se le atribuye a Roma papal el cumplimiento de esta bestia. Como quinto punto, la herida mortal eh, se sanaría. Ujú. Versículo 3 dice así: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. ¿Cómo se sanó la herida? Según la historia, el 11 de febrero de 1929, con la firma del Tratado de Letrán por Benito Mussolini y el cardenal, eh, Pietro Gasparri, se reconoce la soberanía del Estado del Vaticano, y la bestia comienza a sanar la herida, eh, la herida que sufrió, y es reconocida como líder religioso más grande del mundo. Hoy Ujú. vemos que el Vaticano es un país, es una ciudad maravillosa, ¿verdad? Ujú. Ajá, entonces vemos que ahí se cumple la sanidad de la herida de esta bestia. Ahora, um, otro punto importante, porque es la misma línea, secuencia, pudieran preguntarse las personas, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo? Porque incluso, sí dice la historia que no muchos no creen que porque nosotros le atribuimos estos eventos a este poder religioso, así ellos esperan ver una caída como imperial, ¿verdad? De este poder, cuando no necesariamente tiene que cumplirse así, sino puede caer exactamente en los líderes de este poder religioso. Entonces, Ujú. la herida de muerte se comienza a sanar el 11 de febrero de 1929, donde, ¿verdad? El cardenal Pietro, ¿verdad? Para repasar un poco, Gaspari, se reconoce la soberanía del Estado del Vaticano. Allí se comienza a sanar su herida de muerte, y pues ya vamos a ver los otros puntos que van a seguir hablándonos, donde ya se conoce como una religión grande a nivel mundial. No sé Amén. si mi hermano Adiel quiere aportar un poco más ahí. Sí, cuando nosotros vemos, hermano Daniel, acerca de estas características, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que claramente la atribución está sin dudar a dudas de que no, posiblemente puede ser otra o otro poder, ¿verdad?, que va a surgir ya en los tiempos finales, sino No, que ya está. también es de considerar cómo, ¿verdad?, ha venido surgiendo etapa por etapa, porque esta bestia, ¿verdad?, no es que surgió y todo lo que vemos en Apocalipsis, en el capítulo 13, se dio, ¿verdad?, ya ha pasado, sino que faltan otras cosas que tienen que Ujú, suceder, ¿verdad?, para que nosotros nos demos cuenta que realmente estas características, ¿verdad?, son atribuidas ujú. al poder papal que nosotros Amén. conocemos hoy en día. Amén. Sí. Bueno, continuamos con las características número 6. La Ujú. bestia es un fuerte poder político, porque el versículo 4 dice: y adoraron al dragón y a la bestia y toda su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá luchar con ella? Y dice el Ujú. versículo 7: y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vimos Ujú. que al principio en Apocalipsis 17:15 a Juan se le decía de que sobre donde la ramera estaba sentada eran pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, ¿verdad? Entonces representaba a, a un lugar muy densamente poblado, donde habían naciones. Entonces, Ujú. el versículo 7 dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. El Vaticano Ujú. es el país más pequeño del mundo y tiene embajadas en 115 países. Ciudad del Vaticano
alberga 85 embajadas con Leudata, su encíclica Laudato Si y su orientado de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, documentó firmado por los jefes del Estado de los países que Ujú. conforman a la ONU, al gran órgano, ¿verdad?, que mueve a nivel mundial. Este poder es influyente en esta organización que Ujú. rige a las naciones. Creo que cuántos no hemos escuchado hablar de la ONU. Todos Sí. escuchamos hablar de la ONU, ahí donde se hacen los programas, incluso se llevan eh, agendas globalistas para ver Ujú. cómo se combate el medio ambiente, a la desintegración familiar, todo lo que se está viviendo en el mundo. Ahí es donde se discuten esos temas. Pues este poder religioso tiene también voz y voto dentro de este órgano que rige a las naciones del mundo. Ahora, ¿se cumple la profecía exactamente? Sí, porque no vemos a otras denominaciones o iglesias teniendo tanto autoridad y tanta voz en lo que es lo geopolítico como esta religión política. Y esta religión, evidentemente, que es religiosa y es política a la misma vez. No sé Ujú. si mi hermano Adiel quiere Sí, aportar algo más bueno, ahí. ya el tiempo se nos está terminando, ya vamos Ujú. por 36 minutos y bueno, faltan otras características más. Nos gustaría, hermano Daniel, que, bueno, pongámoslas todas sobre la mesa y ya, ¿verdad? Damos la conclusión final Conclusión. sobre esta Ujú. primera bestia que estamos viendo en esta noche, ya que continuaremos el estudio ya hablando de la segunda bestia y también lo que habla también la palabra del Señor de el falso profeta. Amén. Sí. La bestia también vemos que en Apocalipsis la describe como un fuerte poder religioso también, ¿verdad? Tiene Ujú. las características de ser muy, muy religiosamente. También como octavo punto, la bestia es culpable de blasfemia Ujú. porque am, ¿qué títulos se le dan a esto de que pueda ser blasfemo, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú. se le hace llamar como Santo Padre, el Vicario de Cristo, Sumo Pontífice, el infalible. Incluso ha tenido el atrevimiento de quitar el mandamiento de no adorar imágenes y de excluir el cuarto mandamiento, que es, ¿verdad? Eh, Guardar el día de reposo que Dios estableció Ujú. desde antes de la fundación. También como noveno punto, él hace guerra. Dice Apocalipsis 13 que hace guerra con los santos y los vence. ¿Tuvo cumplimiento esta profecía? Sí, ya lo vimos anteriormente en los otros puntos, que en Apocalipsis 12, hermano, ya explicaba, donde hubo persecución con la iglesia, también, ¿verdad? 1260 años, pero también hubo un cumplimiento de dicha profecía en cuanto a los 42 meses que explicábamos, comenzando del año 538 a 1798, que si hacemos la cuenta son 1260 años, donde Ujú. pues la iglesia fue perseguida, no se puede decir Santa Inquisición, sino la Inquisición dio muerte a muchos cristianos, murieron miles y millares de cristianos en esa Inquisición. Entonces también tuvo su cumplimiento, venció a los santos, hizo guerra con ellos y los venció, aparentemente, ¿verdad? Entre comillas, Ujú. pero Jesucristo pues murió y resucitó y es la promesa para esos santos que han muerto. Y el 10 dice que iba a reinar por 42 meses. Ya explicamos eso, ¿no? Sí. Que pues reinó por 42 meses, por 1260 años, y se le acabó. En 1798, cuando sufre la herida de muerte, ahí se acaba su supremacía papal, pero vimos que posteriormente después recibió sanidad sólida de muerte. Y el último punto es que tiene un número misterioso. Y aquí es el Ujú. conflicto de muchas religiones hoy en día, porque algunos dicen que la marca de la bestia es un tatuaje, otros asimilan que es un chip. Bueno, mi persona, ¿verdad? Eh, me, Mi convicción es que la marca de la bestia es un nombre de hombre y no Ujú. un número en sí literario,
sino que se necesita un estudio muy profundo que en algún momento pues lo vamos a explicar en algún otro tema con respecto a la marca de la bestia, pero la Biblia enseña enfáticamente ah, que tiene un número misterioso y que es, no, es un nombre de hombre. Sabemos que en lo que usa esta persona o este líder religioso, usa no sé cómo le llaman a esa cosa que se pone en su cabeza, y ahí dice el vicarios a Philly Day, que Ujú. significa, ¿verdad? Que es el que intercede, ¿verdad? El intermediario entre Dios y los hombres. Amén. Ujú, Y hermano Daniel, ¿verdad? Ya para ir concluyendo lo que son estas características que vemos en este estudio, ujú, también creo que en muchas personas surge, ¿verdad?, esa duda en pensar, pero es que esto no se está refiriendo a esto. Entonces, solo me gustaría leer un versículo de Daniel en su capítulo 7 y su versículo 25. Y, ¿verdad? ujú, Le haré una pregunta a mi hermano Daniel. ¿A quién se está ujú. refiriendo este poder, ¿verdad? Que vamos a leer en este 7:25. versículo. Donde Ujú. dice, si leemos desde el 24, y los Hablará. 10 cuernos significan Ujú, que en aquel reino se levantarán 10 reyes. Ya, ¿verdad? Ya ujú, dimos la lista de quiénes eran esos reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará, ¿verdad? Era lo que leíamos a quienes había destruido lo que era el cuerno pequeño. Entonces, pero ujú. el versículo 25 está la clave para que nosotros podamos entender a qué se está refiriendo o a quién se está refiriendo lo que es, ¿verdad?, estas características que estamos dando en esta noche. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y Ujú. pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, hermano Daniel, ¿a quién se le atribuye, verdad, estas características que número uno, verdad, hablaba en contra, verdad, palabras contra el Altísimo y también contra los santos del Altísimo, iba a quebrantar y también cambió, ¿verdad? O pensó en aquel Los tiempos y entonces la ley. en cambiar lo que es la ley de Dios. ¿A quién se le atribuyen todas estas cosas? Amén. Sí, bueno, por gente ya vimos, ¿verdad? Que se le atribuye este poder o esta bestia al poder religioso político que hoy se Ujú. conoce como a Roma papal, ¿verdad? Hoy tendrá otro nombre, ¿verdad? Pero ah, ya sabemos a quién nos estamos refiriendo ahora, porque habla palabras contra el Altísimo y cambia los tiempos y la ley. Él que trató, ya explicamos que trató de cambiar, o ha cambiado el mandamiento de no adorar imágenes, de no guardar el sábado, que no es importante observar el sábado, sino que no importa el día en el que tú quieras adorar, nada más Ujú. adora y eso es todo. Entonces él ha cambiado, ha querido cambiar la ley, los tiempos. A través ya vimos de que tiene influencia en la ONU, donde se hacen los temas globalistas para ver Ujú. cómo se mejora el medio ambiente, cómo los tiempos, en vez de empeorar, van mejorando. Cuando Jesús dijo, Sí. vendrán, los tiempos van a venir de mal a peor. No dijo de mal a bien, de mal a peor porque el tiempo del fin está cerca y la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, Ujú. y sabemos que quien es el único que perdona pecados es Dios. Él es el Sí. único. Dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nadie Amén. más. Nosotros no podemos confesarle nuestros pecados a un ser humano igual que nosotros, porque nuestros pecados solo debemos confesárselos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, que son uno mismo. Entonces, esperemos que haya quedado un poco en claro. Si hay dudas, pues escriban un comentario o lo que sea, ah, con respecto al punto, si hay algo que no nos explicó bien, y pues, ¿verdad? En el próximo programa lo podemos explicar, Ujú. de ello, y un día vamos a hacer un programa acerca de la marca de la bestia para también esclarecer ese punto que a veces es de incógnita, ¿verdad? Porque surge mucho en las redes sociales, Ujú. pero Dios nos dé la sabiduría, el conocimiento para no solo entender estas cosas, sino prepararnos para los eventos finales, y de la mano de Dios vamos a perseverar así como lo hicieron los apóstoles, así como los hicieron los de la Inquisición, que permanecieron firmes, murieron, pero
están Ujú. esperando el galardón de la vida eterna. Amén. Y bueno, hemos concluido, ¿verdad? El tema de Ujú. hoy, hermano Daniel, y ¿verdad? Y lo que podemos nosotros creer o pensar, podemos decir, ¿verdad? Ya en conclusión de todo, es que nosotros como seres humanos no queremos seguir ningún sistema, ¿verdad? De este mundo, sino que queremos seguir a Cristo Jesús, Ujú. que afirmemos nuestra verdad en el Señor y que nos Amén. preparemos siempre para permanecer firmes. Entonces, el Amén. problema, hermano Daniel, no es la bestia, sino Ujú. es a quien nosotros adoramos. En el Amén. tiempo final, la verdad no será verdad popular, pero será clara. Y eso es lo que Amén. nosotros queremos Sí. nosotros, ¿verdad? Impartir. Como dice el pastor Born, ¿verdad? Que Ajá. aquel que predica la verdad dice, no es querido, dice, y por eso a mí nadie Ajá. me quiere. Y eso es muy real, Amén. hermano Daniel. Si nosotros, ¿verdad? Lo podemos verificar en los profetas que el Señor mandó a su pueblo. Dice que Ujú. fueron muertos por causa, ¿verdad?, de predicar la palabra de Amén. Dios. Sí. Entonces, Amén. estos temas, ¿verdad?, cuando se habla de esta manera, tal vez no son muy populares, pero es lo que Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios también, ¿verdad?, hagamos saber a este mundo que está errado o personas de que Ujú. piensan de diferente manera, siempre pidamos la dirección a Dios para que sea el Señor, ¿verdad?, obrando en nuestro corazón para poder entender de la mejor manera lo que son las profecías que Dios Amén. nos ha dejado a cada Ujú. uno de nosotros para que Amén. podamos seguir esa línea hasta llegar al momento de recibir la corona de la vida eterna. Así que, hermano Amén. Daniel, damos gracias, ¿verdad? A todos aquellos hermanos o amigos que siempre están conectados, a aquellos que van a estar, ¿verdad?, viendo esta transmisión de aquí a Ujú. unas horas o a unos días. Queremos, ¿verdad?, que siempre Dios les bendiga de una gran manera y que de verdad Dios pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a Amén. seguir adelante en la obra del Señor. Así que, hermano Amén. Daniel, ha sido, ¿verdad?, un Bendiciones. gusto el poder compartir, ¿verdad?, estos 47 minutos, 50 minutos que hemos tenido de transmisión el día de hoy y Ujú. queremos, ¿verdad?, siempre mandar esas bendiciones, ¿verdad?, de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que Amén. Dios nos Sí. bendiga a todos, hermano Daniel, también bendiciones en esta hora. Amén. Bendiciones. Amén.